Bendiciones, saludos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que se están conectando, los que se irán conectando, los que posteriormente mirarán este video. Pues como siempre agradecemos a Dios por un miércoles más. En estos tiempos de charla, de reflexión, por aquí con un tema muy interesante que dejamos ahí una pregunta en la invitación de esta plática de por qué vuelvo a cometer el mismo error. ¿Por qué el ser humano vuelve a una constante repetición de la misma circunstancia cuando se supone que debería de ser diferente? Para ello, vamos a comenzar haciendo una diferencia entre el animal y el ser humano. En la Biblia encontramos que el animal no tiene libre albedrío, más bien en cambio el ser humano tiene algo que se llama libre albedrío. Hay un razonamiento en el ser humano, cosa que el animal no tiene. Entonces me gustaría primeramente hacer una pequeña evaluación, que miráramos un poquito cómo funciona esto en un animal, cómo funciona el libre albedrío en el ser humano, y esto nos va a llevar a conocer esta respuesta, y que si con la ayuda de Dios la podemos interiorizar, pues vamos a poder tomar esas decisiones que nos van a ayudar a no repetir los mismos errores o no vivir bajo la misma circunstancia de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Y pues para ello vamos a comenzar con lo siguiente. Un saludo a los que se están conectando. Por aquí miro a mi hermano José. Un saludo. Por aquí miro a Leti. Un saludo. Bien. Hablemos en un sentido ilustrativo para darnos una idea de esto de un animal. De niño me di cuenta de alguna manera la conducta de un animal en un cachorro, en un perro. Este perro, que era una mascota de la casa, miré cómo es que tuvo un momento de sufrimiento, de dolor, instintivamente. Claro está que el animal no tiene lo que se llama libre albedrío. Entonces, estaba un poco de agua en una cubeta. Esa cubeta estaba con una resistencia de aquellas que hace algunos años se usaban para calentar el agua, y por lógica si se tocaba el agua daban toques, como decimos. Entonces miré a este cachorro que teníamos en casa cómo fue y quiso tomar agua de ahí. Al contacto de su hocico con el agua, pues le dio toques y chilló el cachorro, chilló y salió corriendo de donde se encontraba. Lo observé y me di cuenta que posteriormente, cuando tenía sed, a pesar de que el agua estaba ahí en la cubeta y no estaba conectado, no tenía una resistencia que estuviera calentando el agua, no volvía a tomar el agua. No lo hizo. Ya no quiso tomar agua de un bote, de una cubeta que tuviera agua, porque instintivamente registró un evento que le causó un dolor. Mucha atención con esto. Esto es muy importante para poder comprender la respuesta del cómo debemos de actuar para no volver a los mismos errores. Muy importante estos tres conceptos. El animal no tiene libre albedrío. Cuando vivió un momento de dolor, lo registró. Instintivamente registró ese momento de dolor. Cuando volvió a una situación similar, por cuanto no tiene libre albedrío, instintivamente actuó en no volver a tomar agua de una cubeta. Ahora, aquí hay algo bien importante, necesito detallarlo de esta manera.
El animal, por un lado, tiene un gusto y un placer de tomar agua, una necesidad de tomar agua, instintivamente. Recuerde, el animal no tiene libre albedrío. Pero por el otro lado, registró un evento donde le causó dolor, donde le causó sufrimiento. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en un animal qué es más fuerte? ¿El instinto del placer y del gusto de tomar el agua en este caso? ¿O es más fuerte el instinto de abstenerse de tomar agua de una cubeta porque registró un evento que le causó un sufrimiento en su momento? Pues un animal, si usted lo mira, o cualquier animal que dentro de lo común podríamos mirar, cuando registran cierto evento de dolor, como lo registran, no vuelven a cometer el mismo evento. En lo que esté a su alcance instintivamente, no vuelven a caer en la misma situación, en la misma realidad. Y esto lo podemos mirar también con un niño. Hablemos de un año, un niño, quizá bebé, un niño, hablemos de un niño. Porque también entendemos que aprendemos que un niño no ha desarrollado su libre albedrío, que 100 de 100 un niño también actúa instintivamente, no por razonamiento, no por libre albedrío, sino por instinto. Miramos a un niño que a lo mejor tuvo una visita o una compañía con algún amiguito y por las circunstancias que gusten, quizá le pegó, quizá le hizo alguna maldad, registró este niño un evento que le causó dolor, que le causó tristeza, y a pesar de que en la siguiente ocasión se le diga, mira, ven, vamos a ir a cierto lugar, vas a jugar con cierto niño, te van a dar dulces, aunque le expongamos al niño algo que es a su gusto, pero instintivamente, como ya registró un evento que le causó un dolor, un sufrimiento o cierta tristeza, instintivamente también lo evita. Preste mucha atención a esto. Entonces, mirando esta realidad de que no actuaron bajo libre albedrío, sino que, entre comillas, un niño y un animalito, pues prácticamente reaccionan en base a instinto, a instinto, el niño porque no ha desarrollado su libre albedrío y el animal porque no tiene libre albedrío. Instintivamente actúan en sus conductas. Ahora, miremos al ser humano, a un adulto. Pongamos un ejemplo. Miremos a una persona adulta que por comer exceso de grasa se le subió el colesterol, los triglicéridos, empieza a causarle cierto daño en sus arterias, en sus venas, Dios tenga bondad, misericordia, en su corazón, en la hora de la resistencia física, de las actividades que hace, y Dios nos guarde, le vienen situaciones complicadas, situaciones difíciles. Tal es el caso, entre comillas, que Dios nos ayude y nos guarde, que se desmayó, a lo mejor tuvo un preinfarto y volvió, tuvo que ir al hospital porque el comer grasa demasiado, el no cuidarse, le causó un dolor, un sufrimiento. Instintivamente, en esos momentos, la persona dice, jamás vuelvo a comer exceso de grasa, porque en el momento sintió el dolor. Jamás lo vuelvo a comer. Me voy a guardar y me voy a cuidar de no comer grasas. Pasan los días, pasan el tiempo y se empieza a sentir mejor. Se empieza a recuperar, empieza a caminar, se empieza a sentir mejor, puede hacer ejercicio, aparentemente guardó la dieta unos días y se siente mejor. Y debido a que se siente mejor, ser humano, debido a que se siente mejor, el gusto y la tentación en él de la grasa lo lleva otra vez a enfrentarse a la realidad. Tiene enfrente lo que sabe que no debe de comer. No porque no deba, sino abusa. Entonces debe de evitar esas comidas con alto índice de grasa. Pero como él se siente bien, escúchelo bien, como él se siente bien, el gusto una vez más lo atrae a comer la grasa. Pero
Si en ese instante alguien le recuerda y le dice, oye, pero fíjate lo que estás haciendo. ¿Cómo es posible que viviste una situación complicada donde estaba en riesgo tu salud, que fuiste al hospital, que experimentaste el dolor, el sufrimiento, la tristeza, y cómo es posible que enfrente tengas un escenario donde no puedas recordar lo que te pasó y prefieres comer grasa una vez más? Imagine la escena, que tiene las dos oportunidades a decidir. Lo tiene enfrente. Por un lado le están recordando, fíjate lo que te pasó. Dolor, sufrimiento, tristeza. Pero tienes por también al lado el gusto, el placer. Yo le pregunto a usted, instintivamente, ¿qué es lo que debería de elegir? Claro, instintivamente, así como lo pensó. Por instinto debería de decir, no debo de comer grasa. No quiero volver a estar en la misma situación. Instintivamente se supone que eso es lo que debería de elegir. ¡Ja! Pero nos damos cuenta que no es lo que elige. Que lo que elige comúnmente es, vuelve a comer grasa. Entonces aquí está una pregunta y un meditar el por qué el ser humano se supone que si ya tuvo un evento donde registró en su mente sufrimiento, tristeza, dolor, se supone que por protección debería de alejarse del peligro. Se supone que por el evento que ya registró en su cerebro, debería de tomar la decisión instintivamente, hablemos ahorita, instintivamente de decir, no quiero volver a repetir la misma situación de estar en el hospital. Y esto que yo estoy dando como un ejemplo de que alguien puede, Dios tenga bondad, tener un momento complicado en la enfermedad, eso dimensiónelo y aplíquelo a las diferentes circunstancias de la vida. ¿Por qué los abusos? ¿Por qué los maltratos? ¿Por qué si vive una situación donde le causa sufrimiento, dolor? ¿Por qué tiene que mantenerse en esa realidad? ¿Por qué si sabe que es un daño, no sé, hablemos en la familia, hacia los hijos, hacia los padres, hacia la pareja, en la economía, en la propia salud, en lo emocional, en lo sentimental, cuando no deberíamos de repetir los mismos eventos, cuando nosotros mismos estamos cavando un hoyo más profundo por repetir constantemente la misma situación? Se supone que si ya vivimos un momento que nos causó dolor, sufrimiento, tristeza, que miramos consecuencias muy negativas de peligro, se supone que instintivamente deberíamos de elegir el correr y el protegernos. Instintivamente, el no volver a repetir dicha situación. Pero la realidad es que nos paramos y reflexionamos y volvemos a cometer el mismo error. Una y otra vez. Una y otra vez. Y constantemente, y estamos en lo mismo y lamentablemente en la misma situación. ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué el ser humano tiende a actuar y a reaccionar de esta forma? Tiene a actuar y a reaccionar de esta forma por lo siguiente. Porque en cierto grado el ser humano va en contra de sus estímulos. Escuche bien lo que estoy diciendo. El ser humano va en contra de sus estímulos. El estímulo que vive debería de ser suficiente para elegir proteger su vida, mas sin en cambio no lo hace. Va en contra de sus estímulos. Mire, tuve que comentarle al principio lo del animal, lo del cachorro, lo de un animal, para compararlo con el ser humano. ¿Por qué el ser humano, cuando se encuentra en un momento de repetir el dolor, el sufrimiento, por qué instintivamente no actúa en base a protegerse y alejarse, sino vuelve a cometerlo? ¿Y por qué el animal no? ¿Por qué el animal, si le pasó un evento de sufrimiento y se vuelve a encontrar en la misma situación, por qué él sí se aleja del peligro, del dolor y del sufrimiento?
y no repite la misma situación? ¿Acaso es más inteligente el animal que el ser humano para no caer en el mismo evento? La respuesta está en lo siguiente. Como el animal no tiene libre albedrío, él no puede elegir ignorar, escuche bien lo que estoy diciendo. El animal no puede elegir ignorar el dolor. Y como no tiene libre albedrío para ignorar el dolor, por eso es que en su mente queda registrado: aquí hay peligro y me hago a un lado. Por cuanto no tiene libre albedrío, no puede elegir ignorar el dolor. Y el dolor entonces está ahí presente y por eso es que instintivamente se aleja. Espero que me esté captando lo que estoy diciendo. Si no, va a quedar grabado para que lo vuelva a escuchar de nuevo. Pero el ser humano sí tiene libre albedrío. Entonces, ¿dónde está la respuesta que el ser humano vuelve a caer en la misma? Porque el ser humano sí tiene libre albedrío. Usted tiene libre albedrío. ¿Y por qué entonces vuelve a caer? ¿Por qué volvemos a caer en el mismo error? Porque nosotros elegimos. El animal no puede elegir ignorar el dolor, pero el ser humano, nosotros sí elegimos ignorar el dolor, el sufrimiento, y entonces, como elegimos tapar la consecuencia, como elegimos ignorar el dolor, el sufrimiento, lo que puede venirnos como un momento incómodo y difícil, decidimos ignorarlo. Y al decidir ignorarlo, entonces lo quitamos como una opción a elegir, y lo único que nos queda es el gusto y el placer. Y por eso es que el ser humano vuelve a cometer el mismo error. ¿Por qué vuelve a caer? ¿Por qué volvemos a caer en el mismo error? Porque el ser humano vuelve a ser esclavo de su misma situación y su realidad, porque ignora las consecuencias. Decide ignorar las consecuencias. Decide ignorar el dolor. Lo tapa. Se autoengaña. Eso es algo bien importante que hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude a razonar y comprenderlo. El ser humano ignora la consecuencia, tapa la consecuencia, hace como que no existe la consecuencia, y él a sí mismo se confunde, o se engaña. No pasa nada. Estoy bien. Hablemos del ejemplo del que le hace daño comer la grasa. No pasa nada, yo voy a estar bien. Yo creo que ya estoy mejor, yo creo que ya me sané. Tantito no va a pasar nada. Nos engañamos. Tapamos la consecuencia, tapamos el dolor, tapamos la realidad de lo que sí se va a vivir. Y entonces a nosotros mismos, como nos engañamos, elegimos tapar la consecuencia y la realidad, solamente queda el gusto y el placer. Y por eso es que ya no hay que elegir y se va por esa opción. Y por eso la persona, hablemos del que come la grasa, como elige cubrir y engañarse a sí mismo de que aparentemente no hay consecuencias, lo único que le queda es comer los alimentos con demasiada grasa. Y vuelve a estar en la misma situación. Esto es muy importante. Que Dios nos ayude, en verdad, que podamos tratar de interiorizar este concepto, esta idea, de poderla aterrizar en nuestro ser interno, y que cuando nos encontremos ante un querer o volver a repetir la situación, meditemos. ¿Estoy ignorando la consecuencia? ¿Estoy ignorando el que puedo vivir siempre esclavo de las circunstancias negativas? Me estoy autoengañando a mí mismo y digo no pasa nada, pero sí pasa, porque sigues en la misma realidad. Sigues en la misma realidad, porque lo ignoras. No porque lo ignores se va a borrar,
No porque lo ignores va a cambiar la vida. Hay mucha gente que dice, es que yo quiero cambiar la vida, quiero que cambie mi relación matrimonial, quiero que cambie la familia, el hogar, con los hijos, que cambie la economía. Queremos ver cambios, queremos ver cosas diferentes, distintas, sí. Y sí es cierto, o sea, hay un deseo en el corazón, pero donde tenemos que parar y meditar y aterrizar si realmente lo estamos haciendo es a la hora que te vuelves a encontrar en la misma situación. Pregúntate, ¿estás ignorando la consecuencia? Hay gente que dice, quiero salir de las deudas, se sigue endeudando. Ya quiero que mi relación matrimonial sea diferente, sigue gritando y se sigue enojando, maldiciendo. Yo quiero que mis hijos sean, que les vaya bien, que sean en una buena educación, una buena formación, y no le sigue prestando atención a sus hijos para sentarse con ellos, para aconsejarles, para platicar, que él mismo considera que debe de cambiar sus actos de conducta para que pueda proyectar una buena idea, un buen ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué no vemos resultados? ¿Por qué seguimos en la misma? Porque elegimos ignorar la consecuencia. Y mientras no seamos honestos, mientras no sea honesto consigo mismo de que ahí está la consecuencia, tendrá más fuerza el placer y el gusto y se seguirá repitiendo la misma realidad de todos los días. Entonces es algo que nosotros debemos tomar mucho en cuenta. ¿Por qué vuelvo a caer en el mismo error? Porque ignoras la consecuencia, el dolor, el sufrimiento. No lo puedes quitar, ahí está. ¿Por qué? Segunda pregunta. ¿Por qué somos muy dados a querer ignorar la consecuencia, el dolor, el sufrimiento? Muy simple y sencillo. Porque cuando alguien no ignora la consecuencia, cuando alguien no ignora el sufrimiento y el dolor que es real, que ahí está, entonces tiene las dos opciones delante de él. Y entonces sí tiene que confrontar su vida bajo libre albedrío, no bajo una reacción instintiva. Como ya no ignoró la consecuencia, entonces tiene opción A y tiene el gusto y el placer, opción B. Y entonces eso ya va a crear un conflicto en su vida. Tengo que decidir ir en contra del gusto y del deseo. ¿Y por qué es que el ser humano es muy dado a opacar, tapar e ignorar las consecuencias? Porque al ser humano no le gusta el conflicto. Porque al ser humano no le gusta el esfuerzo y el trabajo. Porque el ser humano no quiere pagar un precio, como decimos en muchas ocasiones. ¿Por qué preferimos ignorar? ¿Por qué prefiere ignorar la consecuencia? Porque no se quiere esforzar. Porque no quiere que le cueste trabajo. Porque no quiere que haya un conflicto. Porque quiere la vida fácil, la vida sencilla. Mejor, para evitarnos problemas, vámonos por el lado sencillo y fácil. Todo en la vida, usted lo sabe. Generar dinero requiere un esfuerzo y un trabajo, porque hay que levantarse temprano, hay que ir, cansarse, invertir el tiempo, la fuerza de uno mismo, y al final tiene el resultado, dinero en sus manos. Pues ese es un principio para todo. En la vida personal, en el salir de los vicios, en el querer mejorar la relación matrimonial, el querer mejorar en la vida personal, la vida física, en todos los aspectos, trabajo, escuela, donde guste. Se requiere no ignorar la consecuencia. Se requiere tenerla bien presente, que haya un conflicto en nuestra vida, que aprendamos a decidir contra la emoción, contra el gusto, contra el placer y elegir lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando tenga presente el dolor, la consecuencia de lo que hay, seguro que si lo tengo presente, no voy a elegir otra vez el gusto y el placer. Porque como tengo presente que me va a venir el dolor, mejor decido el lado contrario. Si usted mira el río, es una ilustración que nos da un ejemplo muy grande de esto. Miramos el río. En el río pues comúnmente hay peces. ¿Cómo nos damos cuenta que un pez está vivo? El río puede tener peces, pero
esos peces pueden estar muertos, porque miramos el flujo del río, la dirección del río, la corriente del río, y puede ser que los peces estén muertos porque van en la misma dirección del río. No podemos estar seguros si están vivos o muertos. ¿Por qué? Van en la misma dirección del río. ¿Cómo es que puede darse usted cuenta que el pez está vivo? El pez si va en la dirección del río, como puede estar vivo, como puede estar muerto. No me da garantía. Pero cuando en la dirección del río miramos a un pez que va contra corriente, ese pez está vivo. ¿Por qué? Porque va contra corriente. Porque no se deja arrastrar por la inercia del río, por el flujo del río. Con mucho respeto dicen por ahí, ¿por qué no vas por donde todo mundo va? Abres los ojos, razonas, evalúas, no ignoras la consecuencia. Vas contra corriente, estás vivo, tienes libre albedrío. Que desde luego los sabios dicen que esto es algo muy difícil, que porque comúnmente el ser humano, desde que es pequeño hasta que es adulto, comúnmente su vida ha sido formada en base solamente a eso, causa y efecto, a la corriente del río, a la corriente de los patrones de familia, del contexto social, cultural, que difícilmente se ha echado mano del libre albedrío que todos tenemos y que realmente no hemos tenido una libertad de elección. Entonces, ¿por qué caigo realmente en el mismo error? ¿Por qué ignoro la situación? ¿Por qué la ignoro? ¿Por qué se ignora? Porque no quiero el esfuerzo. ¿Y por qué no quiere el esfuerzo? Porque el esfuerzo crea conflicto, lucha interna, ir en contra. Lo más fácil y lo más sencillo es, no quiero luchar, no quiero ir contra corriente, no quiero conflictos para buscar la paz. Pues hagamos lo que todo mundo hace, lo que todo mundo quiere que yo haga y vámonos tranquilo. No es evidencia de estar vivo. Lo más seguro es que es evidencia ilustrativamente de no tener vida, así como el pez. Quiero terminar diciéndoles que hay un versículo en Eclesiastés 7:29, que aquí lo tuve que apuntar, aquí en Eclesiastés 7:29, donde parafraseando dice, Dios creó al hombre recto, Dios creó al hombre con todos los recursos, con todos los elementos, con todo lo que se requiere y se necesita para ser feliz en la vida. Pero ese versículo en la segunda parte dice, mas el hombre solito se ha buscado conflictos, solito ha buscado el complicarse la vida. Y así es. Desde un principio que Dios creó al ser humano, que Dios trajo vida a este mundo, o permita la vida en este mundo, nos da todos los elementos y todos los recursos para ser felices. El ser humano, nosotros mismos, lamentablemente, por esto que acabo de comentar, solito nos enredamos y hacemos de la vida una vida difícil, problemática y complicada. Tratemos de ir por esa instrucción, por ese camino, por esos recursos que nos han sido dados. Tratemos de evaluar, tratemos de razonar, tratemos de no ignorar las consecuencias y que Dios mediante eso produzca fuerza en nuestra alma, en nuestra voluntad para tomar las decisiones correctas y con la ayuda divina no volver a estar en la misma situación. De verdad deseando que esto le ayude a reflexionar, le ayude a tomar decisiones en algunos casos que pueden ser de salir de repetir una misma circunstancia. Que Dios le bendiga. Le recordamos que en esta página Raíces Profundas México pueda usted seguir las transmisiones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y que nos dé un like, pueda compartir la página, que en la medida que usted mira que le ha sido de bendición, también lo pueda compartir. Que Dios les bendiga a todos. Con la bondad de Dios nos miramos en la próxima. Saludos.